Buenas tardes, mi nombre es Héctor Leví Caballero Artigas, pertenezco al Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide y en primer lugar me gustaría agradecerle a la organización del Congreso el haber podido llevar a cabo toda la preparación previa a pesar de las circunstancias y el habernos permitido a los congresistas presentar nuestras comunicaciones a través de su modalidad en línea. Este es el título de mi comunicación, El sexismo en la fraseología española, otras locuciones de mujer. Este es el índice que seguiré durante mi prestación. En primer lugar, daremos una breve introducción sobre en qué consiste este estudio. Posteriormente trataremos el tema de la sexualidad en el lenguaje y luego nos meteremos de lleno en la investigación en sí a través de otras locuciones de mujer, que como podemos observar está dividida en 5 grupos. Locuciones de mujer referentes al ámbito biológico, locuciones que corresponden con virtudes hacia la mujer, locuciones referidas al estado civil o a la vida social de la mujer, las ya conocidas como locuciones sexualizadas y por último las locuciones como insulto a la mujer. Todas ellas nos llevarán a una serie de conclusiones. En alguna ocasión se ha afirmado que el lenguaje es el reflejo de la cultura de una sociedad determinada en un espacio y momento determinados. Y es cierto que cada lengua posee un componente cultural que la hace única. Ahora bien, esto no significa que la relación que se establece entre lengua y cultura sea de subordinación. La lengua no depende de la cultura ni la cultura depende de la lengua. No debemos caer en el error de relacionar directamente una lengua con una ideología determinada. ¿Por qué? Porque el uso que se hace del lenguaje es completamente autónomo. Por ello, la relación que se establece entre lengua y cultura es bidireccional. Es decir, la lengua se alimenta de la cultura y la cultura se alimenta directamente de la lengua. Por otro lado, el universo fraseológico está completamente implicado con el aspecto cultural. Esto es debido a que las unidades fraseológicas nacen de las vivencias, las costumbres y los conocimientos propios de una comunidad de hablantes determinada. En el estudio anterior se llevó a cabo un análisis sociolingüístico a partir de las locuciones españolas que contienen los términos hombre o mujer que aparecían en el diccionario fraseológico documentado del español actual de Manuel Seco. Este estudio nos hizo ver que el sexismo lingüístico es una forma de violencia de género, quizás más sutil, pero que saca a la luz nociones discriminatorias, sobre todo hacia el colectivo femenino. En este estudio se ha tomado la segunda edición de ese diccionario para extraer lo que conocemos como otras locuciones de mujer, es decir, todas las locuciones que de una manera directa o más o menos directa hacen referencia al colectivo femenino. También se han empleado otros 2 diccionarios, como son el Diccionario de Locuciones Idiomáticas del Español Actual de Inmaculada Penades y el Diccionario de Expresiones y Locuciones del Español de Juan Antonio Martínez y Annette Jorgensen para contrastar las definiciones de estas unidades. Ahora bien, debemos aclarar una cosa. Debemos aclarar que a pesar de que exista la convicción de que el diccionario tiene el poder sobre el lenguaje, el diccionario, lo que recoge es el uso específico que se hace del lenguaje. Esto no significa
que en un diccionario pervivan restos arcaicos que en la actualidad nos remitan a nociones discriminatorias, sexistas y peyorativas. Por esta razón, pues se ha utilizado también el Corpus 21, que es una base de datos que nos va a ayudar a evaluar la frecuencia de uso actual de cada una de estas locuciones. Para ello debemos distinguir entre dos términos que pueden llevarnos a confusión. Por un lado, el sexismo hace referencia a la discriminación por razón de sexo que se hace a las personas por razón de sexo, mientras que la sexualidad alude a las condiciones anatómicas y fisiológicas que caracteriza cada sexo. El hecho de que un enunciado haga referencia al ámbito sexual no tiene por qué ser sexista. Ahora bien, por lo general, recurrimos a nociones sexuales para incurrir en sexismo. El lenguaje posee sus propios recursos para que este sexismo pues aparezca de manera más camuflada o más sutil. Uno de ellos es la metáfora. La metáfora consiste en etiquetar algo en una categoría determinada usando un elemento de otra categoría completamente diferente. Si una de estas categorías es la sexualidad, estaríamos hablando de metáfora sexual. Por ejemplo, abrirse de piernas. Pues podemos interpretarlo esta locución podemos interpretarla de un sentido literal para hacer referencia al movimiento físico de abrir las piernas, o podemos interpretarla desde un sentido figurado para hacer referencia a acceder a tener relaciones sexuales. Estos son algunos de los recursos que emplea el lenguaje y a los que la fraseología recurre para poner de relieve connotaciones sexistas. Para este estudio se han recogido un total de 77 locuciones del Diccionario Fraseológico Documentado del Español Actual de Manuel Seco, que hemos dividido, como ya hemos comentado, en 5 grupos diferentes. Además, hay que indicar que algunas de estas locuciones pertenecen a varios grupos. En primer lugar, tenemos las locuciones de mujer que pertenecen al ámbito biológico. Son un total de 14 y debemos destacar que en el Diccionario de Expresiones y Locuciones del Español se especifica que hacer una barriga hace referencia a una mujer soltera, lo que resulta un hecho sexista. Por otro lado, hacer una barriga y hacer un bombo también pertenecen a las locuciones conocidas como locuciones sexualizadas. Y por último, de estas 14 locuciones, 6 poseen una frecuencia de uso actual mínima. En lo referente a las locuciones sobre virtudes hacia la mujer hemos encontrado únicamente 5 y 4 de ellas hacen referencia a la valentía. La única que no hace referencia a la valentía es real hembra, que alude a una mujer alta y con buena presencia. Sin embargo, su frecuencia de uso actual vuelve a ser mínimo. En lo que respecta a las locuciones de mujer referidas a su estado civil o a la vida social, hemos encontrado 21 y debemos destacar que no en todos los diccionarios se especifica que se refiera a una mujer. Esto ocurre, por ejemplo, en el Diccionario de Locuciones Idiomáticas del Español Actual, en el que no se especifica si pasársele el arroz, por ejemplo, hace referencia a una mujer o a un hombre. Por otro lado, en el Diccionario de Expresiones y Locuciones del Español, media naranja sí se especifica que alude a la novia o mujer de alguien. Y luego hemos encontrado también
una locución que es completamente sexista, que es el reposo del guerrero, que hace referencia a una mujer dedicada a mimar y a complacer al hombre cuando llega a casa. De estas 21 locuciones, 7, lo que viene siendo una tercera parte, poseen una frecuencia de uso actual mínima también. Ahora llegamos a las locuciones sexualizadas, que son las más numerosas en el diccionario, con un total de 27, por lo que las hemos dividido en 3 grupos. Las relacionadas con la prostitución, que son las más numerosas, pues corresponde con un 33% de esas 27. Las locuciones que hacen referencia al hecho de que el hombre busca su satisfacción sexual con la mujer, y las locuciones que hacen referencia a una mujer de moral sexual relajada. Como podemos observar, todas ellas aluden a realidades sexistas. Y por último, tenemos las locuciones como insultos a la mujer. En el diccionario de Seco hemos encontrado un total de 15 y las hemos dividido en 2 grupos. En primer lugar, las locuciones como insultos al físico femenino, que como podemos observar hacen referencia a la gordura. Y en segundo lugar, las locuciones como insultos a la personalidad, que pone de relieve características como la locura o la maldad femenina. A modo de conclusión, debemos afirmar que el sexismo está presente en el universo fraseológico, ya que las unidades fraseológicas son transmisoras de estereotipos sexistas. Igualmente, como hemos podido comprobar, las locuciones de nuestro corpus poseen un impacto positivo o negativo hacia el colectivo femenino, siendo evidentemente aquellas que poseen un impacto negativo las más numerosas. En referencia a las locuciones sexualizadas, hemos comprobado que el sexismo se basa en la superioridad masculina sobre la identidad sexual de la mujer y que la mayor parte de estas locuciones sexualizadas hacen referencia directa a la prostitución. Y por último, a modo de reflexión, debemos indicar que en gran parte de estas locuciones que forman parte de nuestro corpus, hemos encontrado que la frecuencia de uso actual es mínima, por lo que deberíamos plantearnos su inclusión en los diccionarios. Esta es la bibliografía que se ha empleado para esta investigación y muchas gracias por su atención.